Y la palabra de Dios se encuentra, si queremos ir buscándole, en Lucas. Lucas, yo le puse como título una ilustración de amor. ¿Sí? Y es una palabra conocida, una parábola. Algunos dicen que es la flor de las parábolas, porque demuestra el amor de Dios hacia el mundo entero, ¿no? Y otros sí dicen de que es una parábola en donde demuestra, aparte del amor, sí, la misericordia, el perdón, todo lo que el Señor tiene con la humanidad y con nosotros. ¿Lo encontraron? Amén. Lucas, capítulo 15, y sería del versículo del 11 al 32. ¿Sí? Y es la palabra del hijo pródigo. ¿Lo encontraron? Amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, saliendo por lo tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar al becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? Y esta palabra es conocida, por ahí la escuchamos muchas veces. ¿Sí? Una palabra que, si nos ponemos a pensar, es una palabra hermosa, ¿sí? En cuanto a la humanidad, en cuanto al hombre, ¿sí? Que no conoce al Señor. Y me ponía a pensar mientras leía esta palabra, y resulta que antes de esto, decía: ¿por qué Jesús contó esta parábola? Y resulta que antes de esto, la palabra de Dios en Lucas, del 1 al 2, habla de que los fariseos en ese momento estaban hablando en contra de Jesús. Porque Jesús, en el momento que estaba predicando y compartiendo, se acercaban los publicanos, se acercaban los pecadores, y Jesús le predicaba a ellos, ¿sí? Entonces los fariseos veían eso y veían mal eso. Veían mal que Jesús se acercara a los pecadores y a los publicanos. Entonces Jesús, ¿qué hace? Agarra y le cuenta esa parábola enfrente de los fariseos, los escribas y a todos los que estaban ahí, las personas comunes, ¿sí? Los pecadores, y cuenta, la primera parábola que cuenta es la de la oveja perdida, en donde habla así que un pastor tenía 100 ovejas,
Una se pierde, dice que el pastor deja las 99 y va por rumbo a esa, ¿sí? Va por amor a esa a buscarla. La primera parábola. La segunda habla de las 10 monedas, que una se le pierde y dice que esta persona limpia, recorre toda su casa hasta que encuentra esa moneda perdida. Y por último, le habla acerca de esta parábola, que es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y cuando yo me ponía a pensar y le decía, porque le ponía el título, una ilustración de amor realmente, y habla mucho de amor esta palabra, ¿sí? Porque si me pongo a pensar, y yo creo que la persona, el hijo pródigo, el hijo menor, ¿sí? Que en un momento tomó esta decisión, ¿sí? No entendía mucho lo que iba a pasar. Dice que él agarró y le dijo al padre, dame todo lo que me corresponde, ¿sí? Y yo le puse lo primero que veo es que el amor de Dios se acepta, no se entiende. El amor de Dios se acepta, no se entiende. Porque vos me vas a decir, no entiendo el amor de Dios, y te voy a comprender si me decís no entiendo el amor de Dios, porque yo soy un pecador, le fallé un montón de veces, ¿sí? Como esta persona, dice que este joven dice que agarró y le dijo al padre, dame lo que me corresponde. Diciéndole eso que le estaba diciendo al padre. Prácticamente le estaba diciendo, papá, morite, ¿sí? Porque la herencia cuando se da, cuando el papá se muere, se le entrega la herencia a los hijos, lo que le corresponde. Entonces prácticamente le estaba diciendo, deseo que te mueras, recibir la plata, irme y disfrutar y gastar todo el dinero que me corresponde a mí. Y prácticamente hizo eso. Dice que él agarró, se fue y malgastó todo. Y yo por ahí en esta noche no es que voy a hablar acerca del hijo pródigo, sino que quiero hablar acerca del amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios se acepta, no se entiende. Y no se entiende ¿por qué? Porque cuando hablamos del amor de Dios, ¿qué vemos? Gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa gracia? ¿Cómo? Regalo inmerecido, el favor de Dios, algo bondadoso, ¿sí? Algo que nosotros no lo merecemos, que no lo ganamos tampoco, ¿sí? Pero a pesar de ser enemigo de Dios, a pesar de no ganarlo y de que no nos corresponde ese amor, esa gracia, el Señor nos regaló, ¿sí? El Señor Jesús trajo esa gracia a través de ¿qué? Del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Él murió y a través de eso nosotros recibimos ese regalo, la salvación, a través de esa gracia. En este amor, ¿qué más vemos? Vemos el perdón. La Biblia dice que este joven volvió al lugar creyendo de que el papá no le iba a perdonar. ¿Qué decía el hijo? El hijo dijo, no, voy a ir y voy a decirle a mi papá que me tome como un empleado más porque no soy digno, él no me va a perdonar, ¿sí? Y él dice que fue a ese lugar y ¿qué hubo? Hubo perdón. Dice que el papá ni le dejó seguir, dijo 2, 3 palabras y ya le abrazó y le besó y le dijo a los criados que tenía, le dijo, traer vestidos nuevos, traer un anillo, ¿sí? El becerro gordo, y vamos a hacer fiesta, ¿sí? Vemos perdón en el amor de Dios porque es incomprensible, ¿sí? Hubo perdón en esto. Y si vos te preguntas, ¿vos qué es perdón? ¿Qué significa perdón? ¿Qué significa perdón? Para nosotros. ¿Qué es perdonar? Olvidarse, ¿no? Dejar atrás, por él alguien te ofendió y vos tenés que olvidarte. O sea, en el griego significa, ¿sí? Dejar pasar. Eso significa, ¿sí? Bíblicamente y en el griego vos buscáis significa eso. Dejar pasar lo que te hicieron, ¿sí? Alguien te ofendió, tenés que dejar pasar. Alguien te dijo algo, te hicieron algo y es dejar pasar. Eso es perdón, ¿sí? Eso es perdón. Por ahí vos te das cuenta cuando una persona no perdonó, ¿qué pasa? Cuando dice, sí, yo le perdoné a fulano, yo le perdoné lo que me hicieron, perdoné lo que me dijeron, ¿sí? Pero si en un momento la persona recuerda de vuelta lo que le hizo, quiere decir que no perdonó, que no hay perdón, ¿sí? Entonces, es un perdón pero que sale de los labios para afuera, ¿sí? Y no del corazón. Y acá dice que este papá, dice que vino el hijo, se acercó y dice que él lo único que hizo abrazarle y encontró perdón el hijo. Encontró perdón, encontró el amor de un padre, ¿sí? El amor de Dios en ese padre. ¿Qué es lo que nos ilustra hoy? Esta parábola es lo que nos ilustra hoy en este momento, ¿sí? El amor de Dios se acepta, no se entiende porque vos no vas a entender haber fallado a una persona y que la persona te acepte y se olvide lo que vos le hiciste. O que vos te olvides lo que te hizo alguien. Solamente Dios puede poner ese amor, ¿sí? Y nosotros podemos olvidar y perdonar. Pero la Biblia es clara que nosotros tenemos que perdonar de la misma forma. La Biblia dice de que Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, una oración en donde era la guía para nosotros, ¿no? ¿Y qué dice en una parte? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice así el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseña a todo el pueblo para que ore, ¿no? Para que empiece a practicar esa oración. Le está diciendo,
yo te voy a perdonar, pero si vos perdonás. ¿Sí? Entonces nosotros le podemos pedir perdón al Señor y el Señor nos va a perdonar, pero si nosotros perdonamos al que nos ofendió a nosotros, al que nos hizo mal, al que nos dijo algo, al que nos falló en la adolescencia, en la niñez, qué sé yo. Cada uno sabe, ¿sí? Porque cada uno por ahí conoce su vida. Dios mismo también sabe si realmente hay perdón en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero en el amor de Dios se ve gracia, se ve perdón y se ve que más restauración también, ¿sí? Se ve restauración. Cuando hablamos de restauración, ¿qué hacemos? Cuando restauramos algo, ¿qué pasa? Algo que se rompió, algo que cambió, que está diferente a como era antes. Cuando uno restaura algo, ¿qué significado tiene la restauración? Volver al estado en el que estaba antes, sea una cosa o una persona, tiene que volver al estado anterior. Eso se habla de restauración. Y el amor de Dios trae restauración. El amor de Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor que Dios amó tanto al mundo de que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Y Él cuando se entregó en esa cruz, Él aparte de traer salvación, la gracia, el amor, el perdón, sino que restauró nuestras vidas, ¿sí? Al principio Adán y Eva tenían una comunión perfecta con el Señor, pero cuando ellos pecaron, hubo una división, ya no tuvo la comunión que tenía, ¿sí? El Señor con Adán. Pero después cuando Cristo vino y murió en la cruz, de ahí en más, Dios restauró esa comunión, ¿sí? Jesús mismo restauró a través de la cruz. Y nosotros hoy tenemos esa comunión con el Señor que no teníamos, ¿sí? Entonces el amor de Dios, no solamente hay perdón, hay gracia, sino que hay restauración. Dios restaura vida, Dios restaura familia. Con el amor de Dios hace que cambie todo y que vuelva a la normalidad, ¿sí? O que mejore, ¿sí? Restaurar lo que era antes. Amén. Restaura tu familia, tu hogar, ¿sí? Tu ministerio. ¿Cuántas veces por ahí hay ministerios que por ahí se arruinan por el pecado, por situaciones de iglesias que por ahí se arruinan por el pecado? Pero el único que puede restaurar eso es Dios, ¿sí? El único que puede restaurar a una persona es el Señor, el Espíritu Santo, nadie más. Amén. Entonces yo veía que el Señor a través, ¿sí? de esta palabra, de esta ilustración, ¿sí? Él nos muestra el amor que Dios tiene hacia nosotros. Pero más que nada nos muestra que el amor de Dios se acepta, ¿sí? No se entiende. Porque vos vas a ponerte a pensar todo lo que vos le haces al Señor, todas las veces que le fallaste, todas las veces que fuiste en contra del Señor y no entendés. Porque el Señor siempre está como ese padre estaba en ese momento, con los brazos abiertos y siempre esperando. Porque si lo vio de lejos quiere decir que todos los días estaba ahí todo el tiempo. Me imagino que ni trabajaba, estaba ahí mirando, ¿sí? Como si venía su hijo o no venía. Sí, había perdón, había amor. El amor de Dios nunca lo vas a entender, ¿sí? Nunca lo vas a entender. Pero el amor de Dios acepta. La única forma que tenemos es de aceptar el amor de Dios, el perdón, la misericordia, su gracia, ¿sí? Lo segundo que veía es que el amor de Dios traspasa las barreras humanas, ¿sí? Y me ponía a pensar, porque resulta que este joven cuando estaba en ese lugar, ¿sí? Que estaba ahí con los cerdos, en ese lugar donde ya había caído bajo, dice que él en un momento se dio cuenta, ¿sí? Agarró y se levantó. Y cuando se dio cuenta de eso, de lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando en ese momento, ¿qué hizo él en ese momento? Dice que él agarró y dijo, yo no soy digno, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Dijo, eso es lo que voy a decirle a mi papá. Y cuando fue y llegó, eso es lo que dijo. Él mismo se condenó, él mismo se condenaba, él mismo no se perdonaba lo que había hecho. Y muchas veces nosotros como tenemos perjuicio, nosotros mismos, ¿qué pasa? Nos condenamos nosotros. Hay fallas. ¿Sí? A veces fallamos al Señor, pecamos contra el Señor, ¿sí? Cometemos errores y nosotros, ¿qué pasa? Nos juzgamos, ¿sí? Decimos, no, el Señor no me va a perdonar, no, fulano no me va a perdonar. ¿Y quiénes somos nosotros? Si el único que nos puede juzgar es el Señor, ¿sí? Muchas veces escuché de por ahí personas que dicen, no, yo le fallé al Señor y yo durante tres Santa Cena no participo, o agarro y no hago esto, no hago lo otro, pero si el Señor es el que te tiene que jugar. Y la Biblia dice que hay misericordia, ¿sí? Que hay perdón, que hay gracia, que hay amor. Hay perdón en el Señor, ¿no? Y dice que esta persona, el joven fue hasta ese lugar y fue y le dijo al papá, papá, no soy digno, he pecado contra el cielo y contra vos, ¿sí? A veces nosotros mismos no nos perdonamos por cosas que hacemos. Pero déjame decirte que el Señor te perdona. El Señor es el quien te juzga. No, ni la persona que está al lado, ni el hermano, ni la hermana, nadie, ni yo te puedo juzgar. Nadie, ni el Señor Jesús. Solamente Dios es el único juez. Nadie más.
¿sí? Pero a veces no entendemos. Como nosotros somos personas, humanamente juzgamos siempre a los demás, ¿sí? Por lo que hace, por lo que no hace. Siempre somos de juzgar. Y la sociedad está prácticamente acostumbrada a eso. Entonces, nosotros creemos que Dios es así, de que como nosotros somos de esa manera, Dios tampoco no nos va a perdonar. Y nos manejamos de esa manera. El hijo había hecho eso. Y cuando fue y encontró perdón, después ¿cómo vemos? Vemos al hermano, ¿sí? Un prejuicio, pero exterior, otra persona. ¿Qué hizo el hermano? Dice que vio que había fiesta y se enojó. Se enojó porque había fiesta. ¿Por qué? Porque el papá le perdonó al hermano, ¿sí? Yo me imagino que el hermano mayor ya se había olvidado de su hermano. Me imagino que el hermano mayor se había olvidado. Dijo, bueno, yo me voy a quedar con todo lo que el hermano... O sea, todo lo que hay es mío ahora. Papá no le va a perdonar, ¿sí? Y un montón de cosas pudo haber pensado, pero resulta que en un momento escuchó fiesta. Cuando habló con un criado, el criado le dijo, no, llegó tu hermano, volvió tu hermano, y tu papá está haciendo fiesta. Le agarró una bronca, así, unas ganas de romper todo, y no quería entrar a la fiesta. Entonces dice que el papá agarró y tuvo que salir a decirle, vení, entrá que está tu hermano, vino tu hermano. ¿Y qué le dijo? El hijo le dijo, yo nunca te fallé, nunca te desobedecí, y vos ni un cabrito mataste para mí. Y vos agarraste, vino este que te desobedeció, que gastó toda tu plata, que tanto te costó, que tanto esfuerzo. Gastó todo, sin embargo vos hiciste una fiesta y mataste al becerro gordo. Él estaba más preocupado en comer ese becerro, me parece, que otra cosa, ¿no? Pero resulta que agarró y se enojó tanto, tanta bronca tenía, que no aceptaba. Entonces, ¿qué le dice el papá? Porque miren cómo el hermano, digo, que se olvidó tanto de cuánta bronca había en el hermano mayor, porque le dice, ahí tu hijo que vino, ahí tu hijo, le dice en forma despectiva, ¿no? Ahí tu hijo. Y cuando le responde el padre le dice, tu hermano vino, tu hermano estaba muerto y ahora está vivo de vuelta. Por eso hago fiesta, por eso tenemos que hacer fiesta. Tu hermano estaba muerto y hoy vive de vuelta, ¿sí? Hoy vive nuevamente, hoy revive. Eso le estaba diciendo, tu hermano, acordate que es tu hermano, ¿sí? Y nos habla de la fiesta que hay cuando una persona se arrepiente. Nos habla de la fiesta que hay cuando una persona, ¿sí?, vuelve a los caminos del Señor, cuando una persona vive nuevamente, ¿sí? Y por ahí pensando y entendiendo esta palabra, dice que en ese tiempo era imperdonable lo que hizo el hermano menor. Era imperdonable lo que hizo este joven. En ese tiempo, los judíos, las personas que están alrededor, decían que era imperdonable, o sea, era incapaz de ser perdonado eso. Por eso Jesús agarra y lo cuenta a propósito delante de los fariseos y los escribas que estaban ahí en ese lugar. Me imagino a ellos, a los judíos, con los ojos bien abiertos, esperando que no le recibiera, esperando que no le perdone, igual que el hermano mayor. Pero sin embargo dice que este hombre agarró y lo perdonó, dice que este hombre agarró y lo abrazó, ¿sí? Y hubo perdón, hubo gracia, hubo amor, se olvidó, lo dejó atrás todo lo que había hecho su hijo, ¿sí? Y lo recibió en su casa nuevamente. Y por ahí nos habla mucho también a nosotros, ¿sí? De las cosas que por ahí nosotros hacemos a veces también, ¿no? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces cometemos errores? Y muchas veces nosotros no nos juzgamos nosotros. Las otras personas también a veces nos juzgan. Y por culpa de eso a veces no nos acercamos al Señor nuevamente, no vamos. Porque esta es la casa del Señor, queramos o no, es acercarse al Señor, pero cuando venimos a la iglesia, que escuchamos palabra del Señor, adoraciones, oración, ¿sí? Personas que te van a, ¿sí?, dar fortaleza, que te van a ayudar, ¿sí?, que te van a levantar, no personas que están simplemente acá por estar, sino que si estamos acá en este lugar es porque tenemos confianza en el Señor, porque tenemos fe en el Señor y en lo que el Señor va a hacer. Amén. Entonces cuando nosotros venimos, ¿sí?, a su casa, estamos recibiendo lo que el Señor nos da. Y por más de que pasen estas situaciones, por más de que a veces nos juzguemos y la otra persona nos juzgue, tenemos que acordarnos de que hay amor en el Señor, ¿sí? Hay perdón, hay gracia, ¿sí? Y nosotros recibimos ese perdón, tenemos que recibir ese perdón de parte de Dios. Porque Él es quien nos juzga, no nosotros, no las personas. Amén. Hoy mismo, si por ahí una persona nueva y está perdida, el Señor murió, ¿sí? Murió por el perdido, vino a eso. Por eso la Biblia dice que Jesús contó esta parábola, porque los fariseos estaban ahí, no, ¿cómo va a ir a los perdidos? ¿Cómo va a ir a los pecadores? ¿Sí? Como por ahí muchos de nosotros a veces decimos, no, aquel no tiene perdón, aquel pecó demasiado, aquel tiene que ir a la cárcel, aquel no va a ser salvo por toda la maldad que hizo, por todo lo que hizo. Hasta el último momento de vida es imposible.
Hasta el último momento de vida solamente Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. Nosotros no somos jueces. Dice la Biblia, cuenta la historia de Jesús, que cuando estaba en la cruz del Calvario, que él estaba ahí en la cruz, había un ladrón que estaba a su costado y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le respondió Jesús? Se arrepintió ahí en ese momento, antes de morir. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto vas a estar hoy conmigo en el paraíso, le dijo. Amén, eso le dijo. ¿Sí? Vas a estar conmigo en el paraíso. Estaba perdido, ¿sí? Pero Jesús murió en ese momento y antes de morir le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Vos sos salvo, ¿sí? Entonces cuando hablamos acerca de esta parábola, ¿sí? Me habla acerca del amor de Dios por la humanidad, ¿sí? Veo el amor de Dios hacia los perdidos, se manifiesta a los perdidos, ¿sí? Pero también se manifiesta a aquellos que en algún momento conocieron al Señor y hoy están apartados. ¿Cuántas personas conocemos apartados? Personas que se apartaron del Señor, personas que le conocieron, que le servían, personas que estaban como vos y estás, ¿no? ¿Cuántos conocen personas que se apartaron? Muchos conocemos personas apartadas hoy, ¿sí? Personas que como estamos hoy, estaban ellos también, ¿sí? Personas que por ahí como nosotros hoy nos creemos que estamos firmes, ¿sí? De que somos salvos, creemos de que estamos haciendo las cosas bien, pero la Biblia, ¿qué te dice? Que no estemos, ¿qué te dice? Mira aquel que cree estar firme, cuidado de aquel que cree estar firme, no caiga, ¿sí? Porque muchas personas que hoy no están en el camino del Señor, muchas personas que se alejaron del Señor, estuvieron como nosotros. Por eso tenemos que velar, ¿sí? Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que buscar del Señor, porque por ahí a veces creemos que estamos firmes, porque venimos a la iglesia, porque nos congregamos, porque a veces cumplimos con todas las cosas, pero así puede pasar y ya nos perdimos, ¿sí? Y nos vamos del camino del Señor, ¿sí? Somos hijos pródigos también. Entonces, cuando veo esta palabra, también me habla no solamente a los perdidos, habla a aquellos que se alejaron del Señor. Es más, el nombre tiempo de volver a Dios, ¿por qué impacta tanto a la gente cuando pasa por acá y ven ese nombre? O cuando uno le dice el nombre a la gente, muchas veces que le dije el nombre de la iglesia, la gente, qué lindo nombre, qué hermoso nombre. ¿Y por qué? Porque hay personas que están perdidas, ¿sí? Personas que están esclavizadas en el pecado. ¿Y para qué vino Jesús? Jesús vino a eso. Jesús vino a eso, Jesús vino a salvar al que se había perdido. Jesús vino a traer al hijo pródigo, ¿sí? A esa persona que le conocía y después se alejó. Y no solamente eso, ¿sí? También puedo decir, porque digo, el amor de Dios se manifiesta para todos, el perdido, el apartado, pero también para el creyente, ¿sí? También para el creyente, para nosotros como hijos de Dios, es esta parábola y nos habla y nos ilustra del amor de Dios hacia nosotros. Y vos me decís, pero ¿por qué? Si yo soy creyente. Yo soy cristiano, estoy acá en la iglesia, me congrego, soy fiel en mis diezmos, en mi ofrenda. Soy fiel en todo. Estoy trabajando para vos, ¿no? ¿Podemos decir eso? ¿Sí? ¿Podemos decirlo o no podemos decir? Podemos decirlo. Pero déjame decirte que al Señor no le interesa eso. Está bien que vos hagas eso. Es lo que te corresponde. Es lo que te corresponde. ¿Sí? Es lo que te corresponde. Pero el Señor acá me habla de otra forma, ¿sí? Me habla de otra manera. Me está hablando de que porque muchos tenemos por ahí comunión con Dios. Pero quizás no la comunión que el Señor requiere que tengamos en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, en este momento. Quizás el Señor nos está llamando a una comunión genuina con Él, un amor verdadero, ¿sí? Un amor genuino de parte de Dios hacia nosotros, hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón. Cada uno en particular sabemos, ¿sí? Si somos creyentes, si somos seguidores, porque es diferente, ¿sí? Una cosa es ser creyente. ¿Qué es ser creyente? Cuando una persona cree, ¿sí? Creyente, yo creo en Dios, yo creo que hace milagros, yo creo que es poderoso, yo confío, sé, yo creo en la salvación, ¿no? Pero una cosa diferente es ser seguidor de Cristo, ¿sí? Y la Biblia dice que Jesucristo a los discípulos, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a los discípulos? Vengan en pos de mí, síganme. Y cuando Jesús le decía síganme, le estaba diciendo vengan, ¿sí? Yo le voy a hacer pescadores de hombres, después le dijo. Síganme, hagan lo que yo hago. Sigan mis pasos. Eso es lo que Jesús le decía. Y hay una diferencia entre creyente y ser seguidor de Cristo. Pero el Señor, ¿qué quiere que seamos? Seguidor de Cristo, no creyentes solamente. Que le sigamos, ¿sí?
que podamos servirle, que en nuestro corazón esté su amor, su misericordia hacia las almas, hacia las vidas, ¿sí? Hacia las personas. Cuando nosotros venimos a la iglesia y compartimos y trabajamos y le servimos, salimos a evangelizar, hacemos misiones, ¿sí? Nos esforzamos como hoy y los que estamos trabajando lo estamos haciendo. ¿Para qué lo hacemos? Para el reino de Dios, para que el reino de Dios se extienda, ¿sí? Para que el reino de Dios crezca, para que la gente se convierta, ¿sí? Para que la gente se convierta, no para que la iglesia crezca. Porque muchas veces tenemos un concepto diferente. Decimos, no, vamos a orar, vamos a evangelizar para que la iglesia crezca. Pero el Señor no manda eso. El Señor dice que el reino de Dios de Él, su reino tiene que ser extendido, su reino tiene que crecer, ¿sí? Y por eso está bueno el tema de misión y está bueno evangelizar y predicar. Por más de que sea en Villa Cabello, por más de que sea en Miguel Lanús o en Garupá, ir a evangelizar en algún momento, o misiones como estamos ayudando a otras personas. Es bueno, ¿por qué? Porque el reino de Dios se tiene que extender, no mi iglesia tiene que crecer. Eso el Señor no quería eso. Su reino tiene que crecer, ¿sí? Y le voy a comentar, ya que estamos haciendo, se está por acabar la batería, estamos haciendo hoy el culto de misiones y justo tocó Paraguay, ¿sí? Y el Señor está poniendo a nosotros una inquietud, ¿sí? Como pastores, una inquietud como iglesia, ¿sí? Ya hace un tiempo, pero cada vez es más fuerte, ¿sí? Y es de abrir una obra en Paraguay, ¿sí? Vamos a estar cumpliendo con un llamado misionero también, pero es algo lindo, ¿sí? Porque vamos a abrir algo en otro lugar, en otro país, y estamos cumpliendo con un llamado misionero. Pero aparte de eso vamos a tener trabajo también como iglesia, ¿sí? Y todos están invitados a trabajar como siempre, porque nadie puede negar de que tiene trabajo. El que no trabaja es porque no quiere acá. Y lo saben bien perfectamente. Que el que no trabaja es porque no quiere. Pero trabajo hay y la idea es que haya más trabajo. Pero para que el reino de Dios se extienda, ¿sí? Para que crezca el reino de Dios, no la iglesia, ¿sí? Si nosotros podemos ir y predicar bien, pero si podemos ayudar a esta mujer que está en ese lugar, vamos a ayudarle. Porque a eso Dios nos llamó, ¿sí? A eso nos llamó. Ese amor que Dios tenía, ¿sí? Que demuestra a través de esta historia del padre recibiendo a ese hijo pródigo, ¿sí? Sea inconverso, sea una persona que se alejó, o seamos hoy que somos creyentes y estamos en la iglesia cumpliendo con las cosas, entre comillas, ¿sí? Cumpliendo. Los fariseos eran maestros. Los fariseos tenían instituto bíblico. Tuvieron más instituto bíblico que los discípulos, más que nosotros inclusive. Eran personas que cumplían con las leyes, con el diezmo, con todo. Cumplían exactamente a rajatabla, como todos quizás cumplimos. Pero había algo que no hacían, ¿sí? Y no tenían esa relación. Es más, iban en contra de Jesús. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Conocemos al Señor, le servimos, trabajamos, hacemos todo lo posible. Pero no tenemos esa comunión con el Señor que el Señor te está llamando a tener hoy, ¿sí? Esa comunión que el Señor quiere tener con vos, ¿sí? El que vos te acerques a Él y Él te abrace, ¿sí? Y vos sientas el abrazo de un padre.